Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este momento en el que pedimos al Espíritu Santo una unción especial para poder penetrar en los misterios de Dios, para poder entrar en los misterios de su palabra, de esa palabra sanadora, salvadora, esa palabra que llena el corazón, que reconforta el alma y que hoy te quiero entregar. Especialmente quiero que escuches este párrafo de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 32 al 40, que dice así: Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus caídos, pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja, de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Qué grande es el poder de la fe. Fíjate que el autor de la carta a los Hebreos va a tomar el ejemplo de hombres muy célebres de la Biblia que realizaron cosas difíciles y lo hicieron por medio de la fe. Es bueno preguntarse, ¿para mí la fe es algo más que un simple asentimiento intelectual a algunas verdades? ¿Tu fe es realmente entrega a Dios? ¿A qué actos concretos te lleva la fe? Todos los ejemplos que nos presenta esta carta a los Hebreos son actos extremadamente humanos, que ciertamente proceden de Dios, pero que fueron asumidos por gente de carne y hueso y en unas situaciones muy precisas. Gracias a la fe, dice, sometieron reinos. Y acá está el compromiso político. Muchos hombres de fe encontraron en el servicio de su pueblo o de su ciudad
esa experiencia humana en que se aplicó su fe en Dios. Por ejemplo, Gedeón, por ejemplo, Barak, Sansón, Jefté, David y tantos otros. Gracias a la fe practicaron la justicia, dice la carta. Recobraron sus fuerzas después de la enfermedad, mostraron su valentía en la guerra, rechazaron los ejércitos extranjeros. O sea, los efectos de la fe son varios, según las diversas vocaciones. No tenemos que copiar a los demás, pero sí que cada uno de nosotros tiene que vivir del dinamismo de la fe en la propia situación. Dice, hubieron mujeres que recobraron resucitados a sus hijos difuntos. Ese efecto milagroso justamente hace resaltar por contraste los efectos precedentes. Justamente la fe, aun cuando se aplique a hechos de los más ordinarios, siempre es una especie de apuesta por lo imposible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol que se plante en el mar, dice el Evangelio de Lucas 17:6. Otros fueron torturados, otros rehusaron la liberación. La fe de los mártires, por ejemplo, es una de las más ejemplares para el hombre creyente, porque da testimonio de Dios en ese absoluto de un riesgo total. Permanecer fiel en la prueba cuando todo se derrumba, cuando no queda más que Dios. Eso es fe. Cuando la fe aporta seguridad, consolación, ventajas humanas, es muy ambigua. Mientras que la persecución, la prueba, la indigencia, justamente pueden ser una ocasión excepcional para poder purificar la fe. Dice, porque querían obtener algo mejor, porque querían obtener la resurrección. Y justamente este es el núcleo de la fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. 1 Corintios 15. Ellos soportaron burlas, azotes, cadenas, cárceles, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Cuando unas situaciones demasiado duras nos aplastan, es útil pensar en la fe de los mártires de ayer y también los de hoy. De hecho, nuestro mundo, dice, no era digno de ellos. ¿Cuántas vidas aparentemente inútiles, inmovilizadas, por ejemplo, en la cama de un hospital, sin embargo son vidas de un inmenso valor a los ojos de Dios, aun cuando el mundo habitualmente no sepa reconocerlo? Danos, Señor, esta fe que permite superarlo todo, que permite darle valor a todo. Te invito a meditar en todo esto, escuchando este tema musical de Laura Rey, La Fe. La habitación donde Dios descansa, alimentada de amor y esperanza. Con ella los mares se abren, el monte se aparta. La fe tan importante que te puede salvar, tan importante que te puede sanar, tan majestuosa que te llena de paz. La fe tan importante
Esta semana vamos a entrar en una fase de la vida de Jesús en la que se acentúa la formación práctica de sus discípulos, esa formación que ellos necesitan para su futura misión. Vamos a encontrar milagros muy significativos realizados delante de ellos solos, sin la presencia de la muchedumbre, el envío en misión para un primer periodo de prácticas de apostolado, y Jesús y los 12 que atraviesan el lago y van al país de los Gerasenos. Se encuentran ahí con un hombre poseído de un espíritu inmundo que es un problema para la comunidad. Y por eso tratan de sujetarlo, de encadenarlo, como si se pudiera encerrar el mal para que no moleste. Pero eso no da resultado. Jesús no encierra el mal, lo expulsa. Y así hace al hombre libre. Cuando luchemos contra las fuerzas del mal, tenemos que estar atentos de no equivocar la estrategia. Tratar de circunscribir el mal, de encerrarlo, no va a dar resultado. El mal solamente es vencido cuando el amor de Dios hace a los hombres libres. Yo te pido, Señor, que nos des la gracia de creer en el poder que tiene Jesús para liberarnos de las esclavitudes que podamos tener en el modo de pensar, de sentir, de actuar, que nos dé alegría y paz en el vivir cotidiano. Escucha lo que dice el Evangelio. Lo tenés en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Esta misión entre los Gerasenos es muy importante para Marcos, porque Marcos escribe para paganos convertidos en Roma, y es la primera vez que Jesús pasa voluntariamente una frontera. Es la primera vez que toma contacto con el mundo pagano de su tiempo, y se lleva consigo a los 12,
Gerasa es un país de misión. Francia es un país de misión. Argentina es un país de misión. El mundo entero es un país de misión. Pregúntate si, como Jesús, te preocupás de todos los que aún ignoran el Evangelio. Hay sectores humanos no evangelizados en todas partes. Hay tantos, miles, millones de hombres que no conocen a Jesús y que están poseídos por 1000 espíritus impuros. Un hombre poseído de un espíritu impuro fue al encuentro de Jesús. Moraba en los sepulcros y ni aun con cadenas nadie podía sujetarlo. Muchas veces le habían puesto grilletes, cadenas, pero los rompía, nadie lo podía dominar. Fíjate que todos estos términos tienen un valor simbólico, tratan de sugerir esa situación verdaderamente dramática de este hombre no evangelizado. Está dominado por fuerzas oscuras, y Jesús va a poner en evidencia enseguida esta potencia maléfica, prolífera de esas fuerzas. Mi nombre es Legión, somos muchos. Acordate que una legión romana constaba de 6.000 soldados. 6.000 soldados, somos legión, dice el demonio. Visto por un judío, el pagano es un hombre condenado a muerte. Él ya vive en los sepulcros, en medio de la podredumbre de las osamentas impuras. Además, los cerdos son animales impuros, repugnantes para un judío. Son su única compañía. Les está incluso prohibido comer su carne. Finalmente, este hombre no evangelizado es un hombre trabado, encadenado, no es libre. Pregúntate si vos mismo no conservas también algunas cadenas o algunas ligaduras. Todas estas imágenes nos dejan adivinar la importancia de ese gesto misionero que va a hacer Jesús. Viene para liberar al hombre, cualquiera que sea su degradación. Aquel Geraseno era un verdadero monstruo humano. El hombre puede ser radicalmente curado, puede ser radicalmente transformado por Jesús. Y acá fíjate que lo que importa no es dónde se nació, no es pertenecer o no al pueblo de Israel, importa ponerse, postrarse a los pies de Jesús. Este hombre fue a Jesús y él lo liberó de esa legión que lo poseía y lo dominaba. Esta es la buena noticia. Esas miles pasiones que lo deformaban, esa legión de demonios que lo habitaban, han sido vencidos. Jesús es más fuerte que las fuerzas maléficas del hombre. Y la gente fueron a ver lo que había sucedido. Ven al endemoniado sentado, vestido en su sano juicio. Y el hombre se fue y comenzó a predicar en la Decápolis todo lo que había hecho Jesús. De un bruto inmundo Jesús hizo un hombre equilibrado, normal, un hombre en su sano juicio, un hombre cuya vida ahora tiene un sentido, tiene un propósito. Incluso se transforma en un apóstol porque va a los suyos, a los paganos como él antes, les anuncia la buena noticia, les anuncia la transformación que Jesús había realizado en su vida, es testigo. Dos advertencias para orar a partir de este texto. Primero, la frontera del paganismo pasa por nuestro propio corazón. Hay en mí algunos sectores que hay que salvar. La misión es una característica esencial de la Iglesia. Hay que ir a todos aquellos que están esperando todavía su liberación, sin encerrarse en ningún medio cristiano. A todos les debemos este anuncio. Pensalo y déjate impactar por esta necesidad de evangelizar, por este mundo que todavía necesita recibir las aguas frescas de la salvación.
Te invito ahora a que medites en todo esto escuchando este canto de Gianni Celaya, El Plan. El orden del universo, el tiempo hará comenzar, el origen de la vida fue la mano de Dios, el propósito del Padre de mucho tiempo atrás, compartir su eterna gloria en toda su creación. Fue el plan de Dios para los hombres que desde antes amó, viniendo al mundo para ofrecernos la reconciliación. Desde el principio a Dios se reveló, sin medir las consecuencias lo desobedeció, y el Señor en su paciencia y su infinito amor para redimir la deuda su Hijo nos envió. Oh, fue el plan de Dios para los hombres que desde antes amó, viniendo al mundo para ofrecernos la reconciliación. Historia registró que el creador del universo en una cruz murió. Los hombres lo mataron sin poder entender que la obra que empezaba a permanecer. Oh, fue el plan de Dios para los hombres que desde antes amó, viniendo al mundo para ofrecernos la reconciliación. Oh, fue el plan de Dios para los hombres que desde antes amó, para ofrecernos la reconciliación, la reconciliación.